Hola, buen día. Pues primero agradecer a todo el comité organizador del Día Blanco en este año 2025 para poderles hablar sobre este tema tan relevante, sobre el medio ambiente y todo lo que conlleva la relación que tiene con muchos ámbitos y muchos desafíos. De ahí entonces el tema de mi presentación, que tiene que ver justamente con los desafíos ambientales más urgentes de México. Soy la doctora Arcelia Moreno Agraz y bueno, pues vamos a dar inicio a esta presentación. De alguna manera, quisiera yo mencionarles que en el año 2025 pues marca un punto crítico para el medio ambiente en nuestro país. La creciente crisis del agua, la contaminación del aire en las principales ciudades y la devastación de los principales ecosistemas son solo algunos de los desafíos más urgentes que requieren una respuesta inmediata. Sin embargo, más allá de cada uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos, pues el país se encuentra en una posición privilegiada para implementar soluciones innovadoras y sustentables con una biodiversidad en energías renovables. México es el tercer país con mayor irradiación solar diaria en el mundo. La sostenibilidad no solo es una necesidad, sino también, obviamente, por esto una oportunidad. A nivel global y a nivel nacional, los desafíos ambientales continúan en ascenso, impulsados por el cambio climático, la expansión urbana descontrolada y la sobreexplotación de recursos. La crisis hídrica es una de las más delicadas, especialmente en regiones áridas y densamente pobladas, donde la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de fuentes hídricas están amenazando la disponibilidad del agua potable. A esto se le suma la mala gestión de residuos y la contaminación plástica que van afectando a nuestros ecosistemas marinos, también terrestres. La movilidad y el transporte también representan un reto porque el crecimiento del parque vehicular en ciudades como Monterrey, pues va agravando la contaminación del aire, generando problemas de salud pública debido pues a esta exposición de partículas finas y las emisiones tóxicas. Este problema no es a futuro, es algo con lo que ya vivimos actualmente, incluso durante estos meses de inicio del 2025, febrero, por ejemplo, Monterrey registró los récords en niveles de contaminación en la calidad del aire, generando una serie de campañas de protestas en redes sociales justamente para que el gobierno nacional pues se involucre de inmediato en esta problemática que nos afecta a miles de personas, sobre todo a las que viven en Nuevo León. Además de estos cambios climáticos, se han identificado fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes, las olas de calor e incendios forestales, impactando severamente a nuestra biodiversidad y la seguridad alimentaria. La deforestación y la erosión del suelo, impulsadas por la expansión agrícola, la urbanización, de alguna manera reducen esta capacidad del planeta para absorber dióxido de carbono y mitigar el calentamiento global. Además, la pérdida acelerada de especies que se causa por la destrucción de los hábitats y el tráfico ilegal de flora y fauna pone en riesgo la estabilidad de los ecosistemas. Pero ¿cuál es la situación que tenemos en México? Pues por lo que hace al ámbito energético, esta transición hacia fuentes renovables va avanzando, pero enfrenta desafíos como la dependencia de minerales críticos para la producción de baterías y la resistencia de sectores que aún dependen de los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y los centros de datos plantea un dilema energético porque el alto consumo eléctrico podría contrarrestar estos beneficios de la digitalización. La urbanización sin planificación también genera problemas de ordenamiento territorial y eso hace que se reduzcan las áreas verdes y haya una mayor demanda de infraestructura y aumenta así la huella ecológica en nuestras ciudades. Es por eso que la educación ambiental,
el desarrollo de ciudades inteligentes y la optimización del uso de recursos naturales son determinantes en la construcción de un futuro más resiliente. La pregunta ya no es si estamos en crisis, la pregunta es qué estamos dispuestos a hacer para cambiarlo. Este impacto invisible, el cómo está cambiando el medio ambiente en México, pues los cambios en el medio ambiente rara vez suceden de un día para otro, de la noche a la mañana, pero sus efectos son innegables. México enfrenta una transformación ambiental marcada por fenómenos climáticos extremos, crisis hídricas y contaminación del aire, pero muchos de estos impactos ocurren de manera silenciosa hasta que alcanzan niveles críticos. Uno de los aspectos más preocupantes es la disparidad en las regulaciones ambientales. Mientras que las normas de calidad del aire han mejorado considerablemente en las últimas décadas debido a crisis previas que tuvimos, las políticas sobre el uso del agua, la contaminación del suelo, la gestión de residuos siguen siendo muy laxas, permitiendo que estos problemas pues vayan creciendo sin un control efectivo. A nivel internacional, México ha buscado proyectar una imagen de liderazgo en sostenibilidad y hemos firmado acuerdos como el Acuerdo de Escazú, comprometiéndonos a la reducción de emisiones. Sin embargo, la implementación de estas políticas públicas pues siguen siendo un reto debido a la fuerte dependencia del país en combustibles fósiles como el petróleo y el gas. Esta contradicción entre crecimiento económico y sostenibilidad ha ralentizado la adopción de soluciones cada vez pues más amplias. Entonces, ¿cómo está respondiendo la sociedad mexicana? Pues la buena noticia es que la conciencia ambiental ha aumentado de manera significativa, especialmente entre las nuevas generaciones, empresas, ciudadanos e inversores e inversionistas. Están presionando por soluciones todavía más sostenibles, desde regulaciones más estrictas hasta modelos de negocio basados en la eficiencia energética. Uno de los cambios más relevantes es la creciente adopción de energías renovables en el sector industrial y empresarial. Tecnologías como los paneles solares y los sistemas de almacenamiento de energía están emergiendo como alternativas viables para reducir esta dependencia de combustibles fósiles. Pero pues tenemos que hablarlo, el cambio no es opcional, es una necesidad. La pregunta es, ¿México actuaremos en tiempo para evitar una crisis irreversible? La calidad del aire en México, entre el smog y la transición energética, respirar en muchas ciudades de México, especialmente en el centro del país, se ha convertido en un riesgo de salud pública. El incremento de vehículos particulares, la concentración de actividades industriales y las fuentes de generación eléctrica basadas en combustibles fósiles han convertido al aire en un cóctel de partículas sumamente dañinas, afectando principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Se estima entonces que en México mueren anualmente más de 20,000 personas por enfermedades relacionadas a la exposición de contaminantes en el aire. La Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara encabezan la lista de las urbes con los índices más altos de contaminación atmosférica, superando con frecuencia los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esta contaminación, generada en buena parte por la quema de gasolina, diésel y gas natural, no solamente está afectando la salud respiratoria, sino que está contribuyendo al calentamiento global al liberar compuestos como dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Sin embargo, el problema no termina ahí. Las contingencias ambientales y las restricciones vehiculares son respuestas temporales que realmente no están resolviendo la raíz del problema, la dependencia de energía de fuentes fósiles. Para reducir de manera sostenible la contaminación del aire, México necesita avanzar hacia un modelo de energía limpia y descentralizada, donde las empresas y los hogares generemos nuestra propia electricidad utilizando fuentes renovables como la solar. La energía solar y el almacenamiento es un nuevo respiro para el aire. Realmente el desarrollo de estos sistemas fotovoltaicos integrados con almacenamiento de energía BESS
es una de las alternativas más prometedoras para poder descarbonizar el sistema eléctrico y así comprometer la confiabilidad del suministro. Este sistema no genera emisiones durante su operación y pueden cubrir la demanda eléctrica de empresas, industrias, sin recurrir a la red tradicional que aún depende en gran parte de combustibles fósiles. Realmente la transición energética en México ya no es una estrategia ambiental, más bien es una urgencia de salud pública. El hecho de que mejoremos la calidad del aire, reduzcamos la huella de carbono y garanticemos un suministro energético limpio, son objetivos realmente inseparables si queremos un futuro donde respirar sea realmente un derecho y no un riesgo. Las lecciones que no hemos aprendido, como la falta de prevención, agrava los desafíos ambientales en México. Si algo ha dejado claro la última década, es que muchos de los desafíos ambientales en México no son sorpresas inesperadas, sino son crisis anunciadas. Fenómenos como los incendios forestales que hoy mismo estamos viviendo, sino también las crisis anunciadas. Esos incendios forestales, la escasez del agua y el incremento de las temperaturas extremas son cada vez más frecuentes y destructivos. Lo preocupante a lo que nos tenemos que abocar en este sentido de crítica y de acción también es que aunque los expertos llevan muchísimos años alertando sobre estas amenazas, las acciones preventivas han sido realmente mínimas. En 2024, más de 1,5 millones de hectáreas quedaron arrastradas por incendios forestales en México, una cifra alarmante que refleja cómo el aumento de temperaturas, las sequías prolongadas y la falta de un manejo forestal adecuado crea ese cóctel perfecto para la devastación ambiental. Lejos de ser eventos aislados, estos desastres forman parte ya de un patrón que de no detenerse seguirá intensificándose en 2025 y más allá. Esto no es algo exclusivo para nuestro país. Recientemente pudimos ver el daño que arrasó hace unos meses dos de los destinos turísticos más importantes de Estados Unidos en Hawái y California. Urge que tomemos acciones ante estos desastres y podamos prevenirlos. ¿Qué medidas se han tomado y por qué no son suficientes? Pues las restricciones vehiculares en grandes ciudades como la Ciudad de México y las alertas ambientales puntuales son medidas reactivas, no soluciones estructurales. Los desafíos ambientales en México requieren una visión mucho más ambiciosa y coordinada que pueda integrar desde la gestión forestal y el monitoreo satelital hasta que adoptemos masivamente pues estas energías limpias y la optimización del uso del agua en sectores clave como lo sería la industria y el agro. El sector industrial, pues es una pieza clave en la solución. No se puede hablar de una sustentabilidad sin involucrar al sector industrial, uno de los grandes consumidores de recursos y generadores de emisiones. Empresas que adopten tecnologías limpias con sistemas solares, con almacenamiento, no solo reducen un impacto sustancial ambiental, sino que van aumentando esta resiliencia frente a la crisis energética y climática. Enfrentar estos desafíos ambientales en México en 2025 no es solo tarea del gobierno. La colaboración entre el sector público, privado y nosotros como sociedad es la única vía para dejar atrás la cultura de la reacción y construir realmente un verdadero modelo de prevención y resiliencia ambiental. Estos efectos acumulados durante muchas décadas, pues en esta última década México ha sido testigo de un incremento constante de fenómenos ambientales totalmente extremos. Estamos dejando en claro que los desafíos ambientales en México son el resultado de años de decisiones cortoplacistas, es decir, una expansión urbana sin control y políticas ambientales totalmente inconsistentes, lo que antes parecía una serie de eventos aislados, hoy es parte de un padrón, pareciera una serie de eventos aislados, pero les digo, es un padrón ambiental que amenaza directamente la estabilidad de comunidades, ecosistemas y sectores productivos clave. Uno de los ejemplos más alarmantes son, por ejemplo, las olas de calor cada vez más intensas, más frecuentes,
Regiones, por ejemplo, en nuestro país, México, Sonora, Chihuahua y Nuevo León han registrado temperaturas récord superiores a los 48 grados centígrados, desencadenando obviamente una crisis sanitaria por deshidratación, enfermedades cardiovasculares y al mismo tiempo que ponen en jaque la red eléctrica, elevando la demanda de energía para refrigeración a niveles insostenibles. La deforestación, por su parte, continúa siendo un factor crítico en el deterioro ambiental. Más allá de los megaproyectos, la tala ilegal y el cambio de uso de suelo para agricultura intensiva y ganadería son responsables de la pérdida de miles de hectáreas de bosques y selvas cada año. Estados, por ejemplo, en el sur de nuestro país, como Chiapas, Michoacán y Campeche, han visto cómo esta frontera agrícola avanza a costa de ecosistemas clave, reduciendo esta capacidad de captura de carbono y agravando la crisis hídrica, ya que los bosques pues juegan un papel fundamental en la regulación del ciclo del agua. El clima extremo no solo se manifiesta en el calor, las heladas severas en el sur de Estados Unidos, como las registradas ahora en Texas, evidencian una vulnerabilidad energética muy preocupante en México, al depender fuertemente de las importaciones de gas natural para la generación eléctrica. Cualquier disrupción en el suministro pone en riesgo la estabilidad de la red y la actividad industrial, demostrando así la urgente necesidad de transitar hacia una matriz energética pues más diversificada y obviamente sustentable. Los desafíos ambientales en México 2025 son una señal clara de que el país necesita dejar atrás las soluciones reactivas y apostar por una estrategia preventiva. Proteger los ecosistemas, fortalecer la soberanía energética y planear el crecimiento urbano con visión ambiental son claves para garantizar un futuro de resiliencia y sostenible. Es importante mencionarles que estas soluciones no son únicamente una responsabilidad del gobierno, es una colaboración entre el mismo gobierno, la iniciativa privada y lo que ya les había mencionado sobre la sociedad. El agua potable al límite. En 2024, la escasez de agua se consolidó como uno de los problemas ambientales más críticos en México y esto fue afectando pues el consumo doméstico, el consumo en las actividades industriales y agrícolas. Así que lo que ocasionó estas sequías prolongadas combinadas con una mala gestión de los recursos hídricos y el cambio climático, pues han puesto en riesgo el abastecimiento en diversas regiones de nuestro país. Un caso muy reciente fue el de Nuevo León, donde la presa El Cuchillo, una de las principales fuentes de abastecimiento para el área metropolitana de Monterrey, registró niveles históricamente bajos y esta situación generó restricciones en el suministro de agua potable, afectando a millones de habitantes y a industrias que dependen de este recurso para sus operaciones diarias. Además del Cuchillo, otros sistemas hídricos claves del país también enfrentan una disminución significativa en sus niveles de almacenamiento. La combinación de altas temperaturas, falta de lluvia y una creciente demanda de agua, pues ha llevado a una presión sin precedentes sobre estos recursos. La crisis hídrica de 2024 en México evidenció la urgente necesidad de implementar estrategias de gestión sostenible de agua, incluyendo la modernización en su infraestructura, la promoción de tecnologías para un uso eficiente del recurso y la creación de políticas públicas que fomenten la conservación. Sin acciones contundentes, la escasez de agua va a continuar y esto va a continuar amenazando nuestra seguridad hídrica y el bienestar de nuestra población. Más allá del clima, la infraestructura, la movilidad y el agua contaminada, pues hablar de estos desafíos ambientales en México no nos podemos limitar únicamente al cambio climático y a las olas de calor. Como lo he señalado, México está enfrentando una crisis ambiental multifactorial, donde la forma en que nos movemos, la forma en que consumimos el agua, gestionamos el crecimiento urbano es tan relevante con la transición energética. La expansión de las ciudades mexicanas ha ido de la mano con un creciente y descontrolado y parque vehicular. Para el 2030 se estima que habrá alrededor de 44.4 millones de vehículos de combustión interna circulando en el país,
Esto representa pues una saturación en la infraestructura existente y generando niveles alarmantes de contaminación en el aire. Sin embargo, dentro de estos desafíos, la movilidad también pues representa una ventana de oportunidad. Con el impulso de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, México puede acelerar la adopción de vehículos eléctricos y repensar la infraestructura urbana para favorecer modos de transporte más sostenibles como el transporte público eficiente, el uso de bicicletas y la movilidad compartida. Hablando de una planeación urbana con visión ambiental, pues el crecimiento urbano no es malo en sí mismo, pero crecer sin un plan estratégico, un camino directo, esto nos lleva a un camino directo al colapso ambiental. México necesita que podamos ir evolucionando hacia un modelo de ciudades sostenibles, donde el ordenamiento territorial contemple la conservación de áreas verdes, la eficiencia energética en edificios y un enfoque de movilidad centrado en las personas y no en los autos. Los desafíos ambientales en México en 2025 realmente son sumamente complejos, pero también representan una oportunidad para repensar cómo construimos, cómo habitamos, cómo preservamos nuestro entorno. Si empresas, gobiernos, ciudadanos nos alineamos a estos esfuerzos, pues México no solo podríamos mitigar la huella ambiental, sino convertirnos en un referente de desarrollo sostenible en nuestra región Latinoamérica. Las soluciones sostenibles y el rol estratégico de la energía limpia, pues México ha sido pionero en Latinoamérica al reconocer el cambio climático como un riesgo estratégico para el desarrollo del país. La aprobación de la Ley General del Cambio Climático fue una primer paso importante, estableciendo metas sumamente ambiciosas para mitigar y regular las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Sin embargo, la distancia entre los objetivos y la realidad pues es evidente. Menos de la mitad de los estados en México cuentan con un plan climático sólido y solo una fracción ha reducido estos compromisos en acciones tangibles. Y bueno, pues vemos, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, con su PEC busca la reducción entre el 20 y el 30% de sus emisiones para el 2030. La participación de México en foros internacionales como la COP28 demuestra que el país quiere proyectarse como un actor responsable en la agenda climática global, pero no obstante, el verdadero reto está en casa. La falta de coordinación que actualmente tenemos con este rezago de un sexenio sin políticas públicas de cambio climático, pues evidencian la falta de coordinación entre los niveles de gobierno, el rezago de la modernización de la infraestructura y la dependencia económica de sectores contaminantes frenan el progreso. Hay un desmantelamiento en las instituciones respecto a la investigación, al seguimiento de todos los efectos y políticas públicas sobre manejo de medio ambiente en México, que en este contexto, pues la transición energética deja de ser una simple alternativa ecológica y se convierte en un pilar estratégico para la competitividad y la resiliencia de las empresas mexicanas. Tenemos que retomar los esfuerzos que dejamos olvidados hace unos años. Tenemos que combinar eficiencias operativas con políticas públicas para que podamos ir reduciendo la huella de carbono. Las empresas no solo cumplen con nuevas regulaciones, sino que mejoran su reputación y abren la puerta a nuevas oportunidades. Sin embargo, me parece que enfrentar estos desafíos ambientales en México 2025 sigue requiriendo de un cambio de mentalidad, sí, de nosotros como sociedad, pero mucho, muy importante del papel que el Estado mexicano tome acerca de las políticas públicas que puedan ser transversales en las políticas públicas a nivel nacional y que éstas se vean reflejadas, como ya lo he repetido en el transcurso de esta plática, en no reaccionar ante las situaciones a las cuales nos enfrentamos, sino que veamos pues más bien cómo vamos transformando de manera coordinada pues estos retos ambientales en grandes oportunidades de desarrollo, de resiliencia y por supuesto de retomar lo que hemos dejado, un liderazgo global en medio ambiente. Nuestras juventudes están trabajando
para hacer frente a la próxima COP30 con la finalidad y la visión de que desde la juventud tomen acciones sobre, no solamente sobre informar sobre lo que estamos viviendo, sino realmente crear una conciencia y tomar acciones en definitiva en pro del medio ambiente. Retomemos este liderazgo global, retomemos el manejo y uso de los medios del medio ambiente, de su biodiversidad, del cuidado, de la protección y sobre todo, pues más que nada, de seguir frenando lo que hoy en día estamos viviendo. No hay un cambio a corto plazo, pero si no tomamos las acciones al día de hoy, estas generaciones que tenemos hoy en día, esta gran juventud mexicana, latinoamericana y mundial, estos ciudadanos del mundo seguirán viviendo catástrofes ambientales, con desastres ambientales, con riesgos cada vez mayores en la salud pública. Hagamos pues de esto un gran cambio y que estos desafíos realmente los retomemos con una conciencia acerca del cuidado del medio ambiente. Muchas gracias.